Establecer una mirada reflexiva respecto a lo que está ocurriendo en nuestra sociedad el día de hoy es tremendamente importante. Para eso vamos a tener acá en Lo Personal es Político al rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, donde conversaremos de cómo se va configurando esta sociedad desde perspectivas teológicas, religiosas, hasta economías y las distintas derivadas que tiene la economía. Siempre acá, por supuesto, por las pantallas de TVX y en Lo Personal es Político. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos comenzando nuestro Lo Personal es Político del día de hoy. Hoy día vamos a hablar... miren, la verdad es que íbamos a hablar de una cosa, Nicolás, no te enojes, pero producto de la conversación previa a partir del programa, nos fuimos derivando en otras cosas. Vamos a hablar un poco, sí, de sociedad. Vamos a hablar de qué es lo que pasa también quizás con la educación, pero desde una perspectiva más bien social, porque... yo tenía la idea de tirarme más por el lado de la educación, pero la verdad es que este invitado es un gallo que cacha muchas cosas muy interesantes y nos vamos a hablar de historia, pero también de cómo la historia va cuajando en quiénes somos hoy día. Estamos con el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis. Álvaro, ¿cómo hola, estás? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de tenerte acá. Y la verdad es que sí, en realidad ¿cómo se podría decir? Me quebraste el saque en realidad, porque... yo tenía ganas de que habláramos un poquito de lo que pasa hoy día con las universidades. Capaz que lleguemos a eso, pero me pareció muy interesante tu trayectoria como teólogo y después doctor en filosofía. Y sobre todo entendiendo también la época que estamos viviendo, donde efectivamente la religión está en crisis, en una fuerte crisis. Y la necesidad de un cambio de paradigma, como diría Boaventura de Sousa, es inminente. Pero yo diría que estamos en esa época bisagra bien jodida y la bisagra no está muy aceptada, digamos, está rechinando todavía, porque nos negamos al cambio de paradigma o nos cuesta avanzar. Y dentro de eso tú me dijiste algo que me sorprendió y que tenía que ver con, con la visión teológica. Por eso es que me pareció interesante. Y es cómo finalmente las religiones monoteístas establecen ciertas directrices que se contraponen a miradas más benévolas con lo que el universo y quizás nuestra propia naturaleza nos indica. No sé si entendí bien lo que me estabas diciendo, pero me gustaría que tú lo explicaras porque ahí yo me voy agarrando de lo que tú vayas diciendo. Exacto. Bueno, yo creo que esta es una época profundamente, intensamente religiosa. Lo que pasa es que no se nota, porque lo que está en crisis total es la institucionalidad religiosa. La institución religiosa está en total desprestigio, las instituciones políticas también en la institucionalidad religiosa, esa crisis, hay falta de credibilidad de obispos, pastores, todo lo que es poder religioso. Por otra parte, la gente cree y cree cosas distintas a las que creyeron sus abuelos, lo que creyeron sus padres. Cree de otra manera, cree con otra intensidad y tiene convencimientos y, por decirlo así, intuiciones morales que son de nuevo tipo. Y eso es importante, ¿no? Y eso permite pensar que el universo del imaginario religioso cambia y se actualiza y permite cuestionar algunas ideas instaladas por la sociedad. Y una de esas, bueno, el monoteísmo, como tú decías, es una idea que ha servido al poder. En tanto que hay un poder en el cielo, hay un poder en la tierra. En tanto que hay un poder sobre la humanidad, también debe haber un poder en el Estado, ¿no? Y esa univocidad del poder hoy día se cuestiona. Las religiones arcaicas, ¿no? De sociedades arcaicas, premodernas, y sobre todo a veces preagrícolas, pensaban que el mundo es plural, donde hay distintos poderes que están en pugna,
donde lo bueno y lo malo no están definidos en blanco y negro, sino que la misma naturaleza es ambigua. La misma montaña que puede ser hermosa, también puede ser un volcán que te destruye. La tormenta que nos trae agua para regar también nos puede matar. Los animales con los que convivimos, digamos, también tienen esa doble dimensión. Es una fiera, pero al mismo tiempo es un compañero de camino cuando es un lobo, ¿ya? Claro. O cuando es un león. O la misma experiencia del agua, que es neutra, que no tiene ni sexo, ni tiene color, que es, por decirlo así, queer para el concepto actual, Contemporáneo. no binaria. Cuando uno entiende esas categorías, puede pensar que los pueblos indígenas tenían bastante razón, y sobre todo las religiones orientales, como el budismo, la tradición hinduista, donde colocaron un panteón mucho más diverso de potestades divinas que estaban en tensión y en discusión permanente. ¿Sabes qué? Hay una cosa bien, bien interesante de lo que estás planteando, porque en definitiva, de alguna forma, la vinculación con la naturaleza como entidad mística o mágica es una vinculación que de alguna manera las religiones monoteístas han roto, han establecido otras dimensiones respecto a esto. Y eso llama mucho la atención porque hoy día buscamos respuestas en instancias finalmente mucho más mágicas que las mágicas que nos puede entregar la naturaleza. Se establece esta idea como del milagro, de un poder sobrenatural, etcétera, etcétera. Y además se desarrolla una visión, a propósito de lo que decías tú, Álvaro, de lo blanco y negro, bien complejo, porque el quiebre con ciertas instancias divinas también permite el quiebre con las instancias satánicas, por así decirlo. El romper con este Dios también es romper con el diablo. Y esta otra mirada que planteas tú permite una cosa mucho más humana, una dimensión más humana. Exacto. Sin negar, y eso también me gusta, sin negar ese carácter que yo creo que es muy necesario del ser humano, que tiene que ver con la fe o no con la institución religiosa, sino que tiene que ver con la creencia. No sé si me explico. O sea, la capacidad de creer, la capacidad de generar un imaginario simbólico, un lenguaje simbólico que tiene una racionalidad propia, como es la religión, es algo universal y es un bien para la sociedad en términos que nos saca del puro racionalismo estrecho, de la experimentación, de la verificación, y nos transforman en el marco, por ejemplo, más ligado al arte, a la cultura, a la transformación del imaginario social en base a lo que llamamos el marco simbólico. Las religiones han aportado en eso, pero también han sido instrumentos de dominación, como también en otros casos de liberación. ¿Ya? Uno puede mirar que la misma lógica de la esclavitud ha servido para que surjan liderazgos como Martin Luther King, Claro. pero en oposición a teologías que permitieron establecer la esclavitud como claro. fuente de legitimación de esa misma esclavitud. Entonces, lo interesante es desarrollar una teología crítica que permita abordar aquellos nudos donde se da una tensión, donde hay una contradicción, por medio de una apertura a la liberación. La liberación es permitir una salida a aquello que se ha taponeado, se ha impedido a la humanidad por medio del discurso religioso. Por ejemplo, que la mujer esté dominada, por ejemplo, que las minorías, las disidencias sexuales no tengan reconocimiento, por ejemplo, que los pueblos indígenas sean tratados como folclore o como paganismo, o que otras tradiciones religiosas sean, por el colonialismo, sometida en un rol subalterno a la razón occidental. Entonces, todo ese tipo de dimensiones han sido sostenidas por discursos religiosos. Deconstruir esos discursos religiosos es tarea de la teología crítica, y por eso es importante su diálogo con las ciencias sociales, con la filosofía, con la construcción de un universo paralelo de interpretación más crítico y amplio. Entonces, hoy día estamos en ese proceso. Yo creo que hay muchas discusiones que son muy relevantes en el mundo, y tal vez en Chile no somos conscientes de ello, pero también está. En la medida en que, por ejemplo, las tradiciones, cosmologías, las tradiciones espirituales de los pueblos indígenas se han hecho más explícitas y han logrado un mayor reconocimiento, en la medida que también otras tradiciones espirituales distintas a las cristianas también han logrado
una mayor visibilidad en nuestra sociedad, y además aquello que se satanizó en algún momento hoy día se valora en términos de su aporte a la sociedad, ¿no? En la medida que, por ejemplo, tradiciones como la medicina tradicional de los pueblos indígenas Exacto. es complementaria a los sistemas occidentales de medicina en territorios como la Araucanía o en la zona aymara. Yo creo que hay experiencias que son cada vez más complejas también a partir del aporte de cosmovisiones no binarias, como Ujú. las tradiciones orientales, que ayudan a las personas a salir de este esquema que nos ha instalado finalmente la tradición occidental cartesiana, donde hay un blanco y negro, un bueno y un malo, un poder y un no poder, un arriba y un abajo, un hombre y una mujer, y estamos fluyendo, digamos, hacia cosmovisiones más complejas, más articuladas, más unitarias. Ese fluir hacia otras formas de pensar, hacia otros paradigmas, ¿cómo ves tú que se va desarrollando en lo concreto? Porque la sensación que uno tiene, y voy a ser muy localista, voy a hablar concretamente de Chile, es que hoy día hay una necesidad fuerte de hiperconservadurismo, de mucho temor justamente a estas otras dimensiones y de incluso desde una perspectiva mediático-académica de retroceso. La academia, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, por lo menos lo que uno observa o lee, se ha focalizado, por ejemplo, en el sesgo lo más cuantitativo, objetivante y matemático posible, sin mediar la dimensión simbólica que es tan fundamental para poder entender esta otra área, ¿no? Claro. Y por otro lado, los medios de comunicación han ido desarrollando este último tiempo, sobre todo post-estallido social, un discurso hiperconservador con un retroceso incluso editorial a décadas pasadas, repasadas, digamos, finales de los 80, principios de los 90, 2000, con una suerte de nostalgia poco alentadora respecto a la necesidad de este cambio de paradigma, que además es inminente, porque, por ejemplo, las economías extractivistas están en crisis, están siendo cuestionadas de forma clara, concreta, y no solamente en Chile, en todo el mundo. Se están planteando otras cosas. Se habla de decrecimiento como una posibilidad real y no como una satanización del término, sino que como una forma económica a tomar en consideración. De hecho, en Holanda han hablado fuertemente de decrecimiento, sobre todo durante la pandemia, y lo tomaron como un elemento positivo, no negativo. ¿Cómo crees tú que se va configurando también este mundo hoy día? Tú que estás además metido en el mundo de la Claro. academia y tenías este back tan Claro. importante. Bueno, en el ámbito de la investigación científica, todos sabemos que hay una dimensión analítica donde lo cuantitativo es muy importante, los verificadores, el poder lograr evidencia, etcétera. Eso no está en cuestión. Sin embargo, cada vez se toma más conciencia de la importancia de la interpretación, de la Exacto. hermenéutica del dato. Ujú. O sea, uno puede tener una construcción de una estadística muy florida, pero uno sabe que los datos no son neutros. La academia no es neutra. ¿Ya? Por dar un dato De hecho, no lo es. relevante. Claro, ¿Cómo absolutamente. construiste la pregunta? ¿Cómo se analiza y cómo se interpreta ese dato estadístico? Bueno, es obra de alguien que tiene la capacidad de interpretar de una hermenéutica específica para lograr extraer de eso algo que le diga algo relevante a la sociedad. Entonces, ahí hay una tarea de formación de un tipo de profesional, una profesional que sea capaz de hacer que esos datos hablen de una manera creativa, virtuosa, en diálogo con la sociedad. También para eso se necesitan otros marcos de interpretación. Muchas veces una buena novela, una buena película puede ser un tratado sociológico más relevante que una encuesta. O un determinado ensayo, ¿no? Puede reflejar con mayor viveza el momento político y social de un país que un estudio cuantitativo. Y para eso hay que saber leer cuál es el estatuto de cada una de esas herramientas y hacerlos dialogar. Por otro lado, tampoco podemos caer en un subjetivismo tal
que nos permita decir, mira, ciencia es todo lo que está ligado a la interpretación, ¿ya? La interpretación es complementaria y tienes que estar en diálogo con ciertas evidencias. Y la evidencia también surge de datos, pero también de elementos como el marco normativo, cuál es la legislación que existe, cuáles son las tradiciones, qué es lo que la sociedad ha consagrado como ciertos valores fundamentales a partir de su tradición, etcétera. Son también elementos que se pueden considerar. Pero obviamente estamos en un momento de cambio de paradigma, como tú dices, y a medida que avanzamos en ese cambio, nos empezamos a ingresar en una fenomenología de la sociedad, cada vez más rica, ¿ah? Alejada de estas miradas tan positivistas, tan ligadas, digamos, a una interpretación tan dura de unos datos que parecieran que están manipulados y en los que ya muchos miembros de la sociedad ya no confiamos, porque sabemos que están tergiversados o están construidos de acuerdo a lo que tú quieres extraer previamente. Hay un elemento que cruza esta situación constantemente y es la educación, concretamente. La educación en Chile yo diría que está bastante en crisis hace rato, pero cada vez es más profundo también esta situación por lo mismo que estábamos hablando, porque en general el juicio crítico no se valida como una instancia concreta de educación, porque además cada vez está más en retirada en algunas instituciones, no en todas, afortunadamente, la libertad de cátedra. Por ende uno no tiene, para ponerlo en términos muy pedestres, pero no tiene maestros, digamos. O sea, uno cuando, por lo menos mi experiencia al estudiar en la universidad, uno tenía profesores que, claro, te pasaban un ramo, te pasaban una materia, pero te pasaban puntos de vista también. Exacto. Establecían discusiones, establecían críticas, establecían una capacidad de pensar, tenían la gracia de no imponer tampoco sus formas de pensar, sino que te abrían justamente el campo del conocimiento. Y eso era muy interesante. Hoy día, en general, te dicen, no, esto es lo que usted tiene que pasar, esto es lo que usted tiene que pasar. Sí. Y de esta manera, y no salga de ahí. Lo que va limitando justamente la reflexión y ese es el área académica, la reflexión y obviamente el discurso crítico, pero ese es el área académica. Por otro lado, el mundo mediático tampoco funciona en esa misma línea. Cada vez uno se enfrenta a personas que no generan tampoco discusión, que no generan pensamiento crítico y que en vez de abrir la cabeza la cierran. Esto es así, esto va así. ¿Cómo vas viendo tú eso también desde el rol que tienes dentro de la educación? La educación, obviamente. Sí, es muy buena tu observación. Yo creo que hoy hay cada vez un uso retórico de la categoría pensamiento crítico ampliamente. Sin embargo, en la realidad eso está lejos de ser efectivo. ¿Por qué? Porque lo que hay es una reducción de la educación a instrucción, ¿ya? Y la instrucción es, por decirlo así, un manual, una serie de cápsulas, una serie de instructivos que se entregan a los estudiantes para que adquieran unas determinadas competencias en el menor tiempo posible. Eso reduce la educación e imposibilita que sea crítica, porque el proceso de formación crítica requiere tiempo. Como tú decías, la crítica está basada en el proponer criterios. Y para eso debe confrontarse diferentes criterios. Si uno va a evaluar, por ejemplo, una obra de arte, tendrá que tener 3, 4, 5 puntos de vista distintos para poder evaluar esa obra de arte. ¿Cómo la va a ponderar? ¿Qué corrientes, por decirlo así, están en pugna para poder entenderla, valorarla? Y muchos de esos puntos de vista van a ser ampliamente contradictorios entre sí. Para que el estudiante tome su punto de vista, adquiera su propio criterio, claro, que puede ser una secta. Una secta versión, una claro, propia puede estar muy en contrario, digamos. Claro. Entonces, eso es difícil y lo que normalmente se hace es un instructivismo, como llamamos, ¿no? Es decir, mira, este es el cuadro, este es el suceso, este fue el acontecimiento, esta es la ley, este es el fenómeno que vamos a estudiar. Y esto es la respuesta correcta. Apréndetela y listo, con eso estás listo para poder trabajar. Para eso no se necesita universidad, simplemente basta con que exista un tutorial de YouTube. Exacto. ¿Ya? Con eso estamos. En cambio, la universidad lo que debe lograr es que tú puedas confrontar el punto de vista que tú no imaginaste que existía. Que puedas abrir los ojos a aquello que buscándolo por tus propios medios no vas a encontrar.
el punto de vista que no quisiste leer, el punto de vista de aquello que te desagrada incluso. ¿Para qué? Para poderlo conocer, para poderlo valorar y saber por qué no te gusta. Y tal vez que te guste. Claro. Pero eso implica análisis crítico, abrir la mirada a muchas perspectivas, una educación plural, una perspectiva de criterio ampliado. Entonces, hoy día cuando los tiempos se hacen cada vez más cortos y se exige que la formación profesional sea cada vez más corta, más mármicos, por decirlo así, sacar profesionales al mercado en el menor tiempo posible para una funcionalidad instrumental, cada vez más funcionalista a las relaciones comerciales, yo creo que la educación se empobrece, terminamos con profesionales con menos perspectiva. Es difícil, obviamente nosotros tampoco somos una institución que esté lejana a esa tensión, pero tratamos sinceramente de avanzar en esa perspectiva. Es interesante porque ustedes están metidos en el ámbito de las ciencias sociales, lo que también establece una dimensión distinta, a pesar de que se están abriendo también a otras áreas, digamos, concretamente al área de la salud. Creo que recapitular un poquito el tema de lo economicista, porque creo que ahí también hay un elemento cultural muy fuerte que está muy arraigado en la sociedad contemporánea y que de pronto las ciencias sociales y la educación, y entendiendo la educación no solamente la educación académica, a mí siempre me sorprendió que los medios no se hagan cargo de su rol educativo, claro, tienen algo que decir. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente con más de Los Personales Políticos, siempre por las pantallas de TVX. No se vayan. Muy bien, ya estamos de vuelta a nuestro segundo bloque de Los Personales Políticos. Estamos conversando con el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis. Estábamos, es re loco porque partimos hablando un poco no sé si de religión, pero sí de religión y de cómo la religión va configurando elementos de la sociedad contemporánea y cómo también esta establece una dimensión importante en la construcción identitaria que tenemos hoy día. Álvaro dijo una cosa que a mí me llamó mucho la atención en el primer bloque y que quiero rescatar y quiero tratar de unir con lo último que estábamos conversando, y es que dijiste que estábamos en un momento tremendamente, no sé si ocupaste la palabra religioso o espiritual, religioso dijiste. Religioso, en el sentido amplio del concepto de la religare, de religarse a ligarse a algo que está más allá de lo personal, ¿no? De la espiritualidad, del cosmos, de la vinculación con aquello que trasciende lo unívoco del individuo, ¿no? En ese sentido hay una búsqueda de salir de la individualidad para tratar de encontrar en esta sociedad tan individualista redes con algo, que pueden ser el otro, la otra, la comunidad o la naturaleza. Ahí hay un elemento muy importante porque, en definitiva, por un lado está esta necesidad fuerte de efectivamente vincularse con algo que vaya más allá de uno, digamos. Sin embargo, todo lo que se plantea y toda la construcción hoy día identitaria está vinculada con el yo por sobre el resto. Claro. Desde lo afectivo, o sea, armar pareja no es armar pareja, es como, para muchas personas incluso es lucirse con alguien para que te valoren. Claro. Incluso hacer familia o no hacer familia. Sí. Las amistades, los afectos. Hay un elemento que es bien complejo ahí. De hecho, estaba pensando en algunos textos que plantea Baudrillard relacionados con las sociedades de consumo y que se une mucho también con algunos conceptos que plantea Bauman respecto a cómo el sujeto termina transformándose en objeto de consumo porque necesita ser consumible. Necesita que le den like en las redes sociales, ver cuántos seguidores tiene, estar, aquí cito literalmente a Bauman, ser como un par de zapatos, que te deseen, digamos. Claro. Pero que te deseen, no porque te deseen porque te quieren, sino que te deseen como un objeto que es desechable también. O sea, que te desean un rato y después te botan. La prensa ha hecho eso mucho. Levanta ídolos, saca ídolos, rockstar, construye héroes, villanos, etcétera, etcétera. Sí. Hago el link con lo de Bauman y con lo de Baudrillard respecto a la sociedad de consumo porque de alguna forma esta necesidad o esta crisis religiosa también se contradice con esta otra religión que vendría a ser el hiperconsumismo.
Porque también se establece como una religión. A mí me da mucha risa cuando la gente habla de libertad, de las sociedades libres. Yo digo, sí, pero es una sociedad libre en tanto tú seas bien consumista o pertenezcas a un sistema que te construye en esa identidad. O sea, no es que tú seas realmente libre. ¿Qué pasa ahí? Sí. Mire, yo distinguiría dos cosas. Una es el elemento hiperindividualista de la sociedad actual, capitalista, consumista, y por otro lado, un elemento más positivo, que creo que es el triunfo de la ética de la autenticidad. A ver. Eso es un lado que yo veo positivo de la sociedad contemporánea, que no siempre se ve. Tú has descrito muy bien el aspecto, por decirlo así, crítico, el aspecto negativo, que todos vemos cotidianamente, que es una sociedad donde vivimos, donde el individuo es narcisista, siempre busca su propio interés, está ligado, digamos, al hiperconsumo, ¿ya? Y a todas las manifestaciones de voluntad de poder que son propias de su propia voluntad, digamos, y de su propio querer. Por otra parte, estamos en una sociedad donde por primera vez, tal vez en el último, en la historia, se ha valorado tanto la autenticidad. Hay una valoración de aquel que dice, mira, yo voy a jugarme por, no sé, esta discusión de Harry y Meghan. Queremos ser auténticos, ¿no? Y yo dejo esta familia real porque queremos vivir nuestro propio romance, ¿no? Okay. A pesar de todo lo que diga el mundo y lo que piensan los demás, yo me juego por el amor. ¿Ah? O el líder auténtico que dice, yo quiero expresarme y vestirme como me da la gana. ¿Ah? El presidente no usa corbata, o el otro personaje los chicos que se pintan los pelos de colores, que andan con la ropa que quieren y que expresan su propia personalidad a partir de su propia construcción de sí mismo. Sí, y ese es un lado que yo creo que se da porque existe un suficiente marco de libertad para poder hacerlo. Entonces, ese lado luminoso de la libertad individual no siempre coexiste bien con este lado consumista y vanidoso, narcisista de la sociedad. Ambas dimensiones coexisten, y yo por lo tanto no me cierro, digamos, a demonizar todo lo que implica, por decirlo así, en nuestra sociedad la expresión de libertad personal, individual, la libertad del deseo, la libertad del querer, la libertad del amor, la libertad del poder manifestarte como tú quieres y tomar las decisiones, incluso en contra de tus generaciones anteriores o de lo que otros han pensado por ti. Esa es una parte importante y tiene que ver con un avance civilizatorio, por decirlo así, de la individualidad en un sentido positivo. Pero hay una diferencia entre individualidad y autenticidad e individualismo. Y entonces ahí entra una dimensión perversa que tiene que ver cómo toda esta búsqueda de libertad, de autenticidad, de individualidad, se pervierte en la medida que se va convirtiendo en mercancía, y donde los poderes económicos hacen de esa búsqueda de autenticidad, de esa búsqueda de expresión de la propia personalidad a partir de tu propia apariencia, de tu puesta en escena en sociedad, un objeto de consumo. ¿Ya? Y entonces entramos en la lógica del mall, del shopping, la lógica de la venta de tu propia producción de ti, la cosificación, la mercantilización de la propia existencia. Y te transformas en un producto. ¿Ya? Claro. Y eso creo que es algo bien perverso, en términos de que es el lado, por decirlo así, negro, que va reduciendo la libertad humana a una cosa y finalmente a una mercancía. Entonces, vivir esta tensión yo creo que exige criterio. No podemos, por decirlo así, volver a una sociedad normativizada, autoritaria, donde podríamos salir de este hiperconsumo y de esta sociedad, por decirlo así, individualista, por la vía, digamos, de volver a una sociedad tradicional, anacrónica, donde vamos a volver a tener patrones, por decirlo así, determinados de lo que es correcto, incorrecto, como vivieron tal vez nuestros abuelos o bisabuelos. El costo de eso sería renunciar a la libertad querida, ¿no? La libertad de las mujeres, la libertad de las ciencias sexuales, la libertad de las personas para poder reconstruir su familia, sí, claro, para poder expresarse incluso en sus gestos corporales como lo quisieran. Yo creo que eso no es transable. El problema es darle a la libertad un nivel mayor, hacer crecer la libertad, buscar otras dimensiones de la libertad, que no sean solo las del consumo, no solo las de la libertad del capital, no solo la libertad mercantil, sino una libertad, por decirlo así, sustancial, basada en deseos más sublimes, más maravillosos, más hermosos, que tienen que ver con el compartir, con el querer conjunto, el poder ampliar la libertad para todos y todas, no solo para los que tengan dinero,
y por lo tanto una concepción social de la libertad. Y eso creo que es la búsqueda de este tiempo, que se encuentra siempre en tensión con esta noción mercantil de libertad que aprisiona esos deseos en algo que es simplemente un producto de un escaparate. Hay ahí un elemento que es bien importante, que tú lo mencionabas en el primer bloque y que tiene que ver nuevamente con lo que hablábamos. De alguna forma, las economías extractivistas establecen también esta dimensión donde no hay una relación con la naturaleza, ni tampoco una relación real con las libertades positivas, por así decirlo, que tú acabas de mencionar, que comparto 100%. Creo que ahí también se establecen ciertas contradicciones, o se valida, por así decirlo, también la dimensión consumista en algunos aspectos, porque efectivamente la construcción de una identidad libre o de un gusto personal, etcétera, etcétera, tiene que ver con elementos vinculados al consumo y al hacerse, al construirse estéticamente, digamos, y performativamente en la sociedad. ¿Qué es lo que pasa hoy día cuando está en cuestionamiento todo esto? Yo te mencionaba hace un rato un texto que leí que era bien interesante, de unos académicos en Holanda que hablaban justamente de la desaceleración, pero también de la posibilidad de que el decrecimiento sea una forma de establecer una nueva manera económica, y lo ponían como un elemento positivo. La verdad es que cuando uno habla con economistas en Chile, a mí me ha tocado hablar de decrecimiento en algún minuto con algún economista, y se espantan. Hereje, sí, nuevamente la herejía aparece. Y eso llama mucho la atención. ¿Cómo se va a establecer también esta otra dimensión que es muy importante para que no se contradiga? Porque finalmente la idea de lo público y lo privado, también desde una perspectiva hoy día economicista, pero social y cultural, quizás es lo que está constituyéndose como algo importante. Exacto. O sea, la sensación que tengo es que no puede ser, no es solamente Estado, no es solamente privado, sino que se tiene que configurar una alianza virtuosa entre estos dos ámbitos. Pero también para eso se necesita un Estado distinto y un mundo privado distinto, con otra concepción del mundo, sobre todo desde el punto de vista económico y sobre todo desde el punto de vista de la racanería, digamos, de la ambición desmedida respecto a la ganancia. Sí. ¿Cómo veis tú esa parte? Mira, yo creo que uno de los temores de los economistas se basa en una mala comprensión de la idea de crecimiento, que no implica, por decirlo así, no crecer, sino cambiar la forma de crecer. Si uno cambia de una economía basada en productos y servicios, en cosas materiales, por una economía de los servicios, vamos a tener una economía que pueda crecer, pero va a crecer de otra manera, Claro. con mayor riqueza en los cuidados, por ejemplo, una economía de los cuidados, una economía que se base también en otras formas de servicios integrales al bienestar de la salud mental, una economía que se base en la salud integral de las personas mayores, una economía que se base no solamente en tener más cosas, sino en ser mejores, y por lo tanto más inversión en educación, en investigación, en conocimiento. Y eso es un tirón al crecimiento enorme, pero de otro tipo. No es el crecimiento basado solamente en la extracción de recursos naturales, la explotación de la tierra, en el extractivismo, como tú lo llamas, ¿no? Que es una cosa que en Chile vemos con dramatismo, ¿no? Sí. Debido a que los ecosistemas son los que sufren los impactos de esas externalidades, y finalmente nadie paga el costo de lo que eso implica, porque se traslada al medio ambiente y a las comunidades los costos de las empresas que extraen esos recursos. Entonces, yo creo que hay que ampliar la noción de crecimiento a todas estas dimensiones que están basadas fundamentalmente en lo que llamamos una economía del conocimiento y de los servicios, de una manera innovadora, donde exista mayor inversión en las personas que en los recursos para las mercancías que ellas consumen. Otra dimensión que creo relevante es pensar una economía basada en la colaboración, ¿no? Una economía colaborativa. Y esa economía colaborativa no distingue necesariamente, como tú dices, entre Estado y mercado, porque el Estado también muchas veces está apalancando al mercado. Exacto. Y el mercado, a su vez, muchas veces aprovecha de los subsidios del Estado para desarrollarse. En cambio, una economía colaborativa está basada, por ejemplo, en el cooperativismo, en la práctica colaboradora, en la lógica de los territorios donde se producen servicios, por ejemplo, inteligentes para el desarrollo de la educación, para el servicio del bienestar de las personas, para los cuidados, para la economía del desarrollo humano.
Ese tipo de prácticas en otros países está altamente desarrollado, como en Holanda, ¿no? Donde se ha pensado, por ejemplo, la idea de la ciudad de los 15 minutos. ¿Qué es una ciudad de los 15 minutos? Donde todo está cercano y donde tú puedes, por decirlo así, en 15 minutos llegar a todos los servicios fundamentales para tu propio desarrollo, ¿no? En Chile tenemos la ciudad de la hora, o de la hora y media, donde para poder lograr ir al trabajo, al lugar de educación, al lugar de salud, tienes que desplazarte largas distancias con un enorme costo de energía, de tiempo, y con externalidades por las emisiones de carbono, etcétera. Necesitamos, por lo tanto, pensar otra forma de hábitat y de territorio para asumir estos desafíos. El pensarlo implica, obviamente, romper huevos. Nadie va a estar dispuesto a cambiar el modelo de sociedad si uno no altera algunos patrones fundamentales en esta convivencia. Pero creo que es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque esto es insostenible. Nosotros sabemos ya, tenemos la evidencia verificada, de que el proceso de calentamiento global, por ejemplo, es algo que va a impactar año a año crecientemente, y vamos a tener un problema de eso para sostener nuestro modo de producción actual. Tenemos una evidencia de eso y sin embargo no reaccionamos. A nivel social también sabemos que todos los costos que implican mantener, por ejemplo, megalópolis como Santiago, es algo que no se sostiene en el tiempo. Necesitamos regiones con polos de desarrollo más vivos, con autonomía, con capacidad de poder florecer, sin que el centralismo las ahogue. Y seguimos invirtiendo y colocando todos los servicios y todas las ofertas culturales, sociales, empresariales solamente en la capital. Yo creo que eso es una práctica suicida para el país, ¿no? La descentralización va a salvar Santiago, la medida en que Santiago también se salva de sí mismo, de su propio crecimiento, por decirlo así, exponencial y hipertrofia, ¿no?, de sus propias capacidades. Creo que ese tipo de elementos no las tienen en cuenta los economistas cuando, por decirlo así, fetichizan la idea del crecimiento del PIB, como si con solamente ese indicador tú pudieras explicar todas las variables en una sociedad compleja donde hay dimensiones que no tienen que ver con eso. Por ejemplo, el medio ambiente, la regionalización, el desarrollo equitativo de hombres y mujeres, la posibilidad de incorporar a la economía de los cuidados. Se habla muy poco de la economía de los cuidados, que recae fundamentalmente en quiénes, en las mujeres, claro, que son las que sostienen toda la economía por medio de prácticas voluntarias, de cuidar a los niños, a los ancianos, a las personas dependientes, y esa economía obviamente subsidia y hace que eso se sostenga todo el edificio económico del resto de la sociedad. Y por lo tanto, la gran fortuna de los millonarios está apalancada en esa economía subterránea invisible de los cuidados, que son fundamentalmente de mujeres. Es bien interesante esto que estás planteando, Álvaro, porque me acordé de un concepto que hace poquito lo leí, que es la economía de la envidia. Y es bien potente porque en definitiva también la economía de la envidia constituye una estructura cultural que por lo menos en Chile yo la veo muy arraigada. Y la veo muy arraigada a raíz, estaba pensando en esta idea de la ciudad de los 15 minutos. Un amigo británico, yo esto lo he comentado más de alguna vez acá en el programa, siempre dice que una ciudad vivible es una ciudad justamente de 15 minutos. O sea, donde yo tengo todos los servicios cerca, donde yo puedo manejarme rápidamente ¿cómo se llama?, transporte público, donde yo no necesito auto, y si tengo autos exclusivamente para los fines de semana, para salir fuera de la ciudad, donde los centros son importantes y cada comuna tiene sus centros y funcionan también en forma concreta e independiente, donde hay sectores, etcétera, etcétera. Y a él le sorprendía mucho eso de Chile, de Santiago concretamente, porque decía, todo esto acá es lejos. Pero también ahí, ¿por qué hablo de esto? Porque la economía de la envidia también sostiene un elemento cultural muy importante, y es que finalmente las personas con mayor poder adquisitivo estén constantemente demostrando que tienen un mayor poder adquisitivo para sostener el hiperconsumo. O sea, establecer esta idea de yo envidio a esta élite, quiero llegar a ser la élite. Cuando logro acceder a lo que la élite tiene, la élite dice, no, eso ya es ordinario, construyo otra idea y voy siempre generándome, siendo un foco de envidia, digamos. Eso también establece segregación. Yo vivo en tal barrio, soy de tal característica, estudié en tal colegio, tengo tales características físicas, me he visto de tal manera, ocupo tales ropas, tales prendas, no sé cosas, tengo tal auto, incluso me caso con tal mujer o con tal hombre. O sea,
todo está construido de manera tal que no tiene que ver nuevamente con otras libertades que tú mencionabas muy claramente hace un rato. Libertades afectivas, emocionales, amorosas también, que finalmente son más complejas. Exacto. Y yo creo que si hay una ciudad de los 15 minutos en Chile, está en la dehesa. Bueno, ahí Tienes una toda ciudad la de 15 razón. minutos, ahí o en Chicureo puede que tengan una ciudad de 15 minutos, pero es para una élite que no se mueve de su burbuja. En cambio, para Cerro Navia, para La Pintana, no es posible los 15 minutos. No, Tú porque ellos tienes tienen ahí que llegar a Quilicura, digamos. Entonces, ahí tienes la ciudad de la hora y media. Entonces, el construir una sociedad más integrada implica pues, cuestionarse esto, ¿no? ¿Por qué existen estos patrones de creciente elitización? Y lo otro que es muy relevante es también los procesos de gentrificación que llaman los arquitectos o los urbanistas, que es la idea de que se pone de moda un barrio y va expulsando de ahí a quienes, por decirlo así, son los habitantes originarios de ese lugar, ¿no? Lo que pasaba, por ejemplo, Barrio Italia, ¿ya? O en parte de Ñuñoa, donde suben los precios. ¿Por qué? Porque se va poniendo de moda. Y eso va expulsando a los habitantes históricos de esos lugares que van siendo recluidos a lugares más distantes. Entonces, la sociedad capitalista construye ciudades capitalistas. Y esas ciudades capitalistas también tienen problemas de sostenibilidad porque es inherente a la forma como están organizadas. Superarlo implica apuntar, por lo tanto, a las prácticas económicas, apuntar a las prácticas políticas que las sostienen. Nosotros estamos tratando de reflexionar eso, por ejemplo, a partir de una nueva carrera de arquitectura, que yo creo que ha ido tratando de darle un cierto sentido a esta discusión sobre lo que implica el ámbito urbano bajo estas características. Una ciudad donde el anillo pericéntrico también se reviva. Donde la gente, por ejemplo, en Quinta Normal o en San Joaquín, en comunas que están, por decirlo así, en el pericentro de la ciudad, se revivan, ¿no? Y puedan adquirir mayores competencias y capacidades, no solamente para que la gente no sea expulsada en el extrarradio tan lejos, ¿no? Hay que revivir ese cordón pericéntrico de la ciudad de Santiago para que tenga una capacidad de generar unas condiciones de calidad de vida mejor. Ahora, es interesante porque ahí establece una dimensión, y por eso hablaba de la economía de la envidia, establece esta dimensión de no mezclarse, que es muy propio de las élites. Claro. Y eso es bien importante porque, en definitiva, tú mencionabas la dehesa, Las Condes, eran barrios que tenían poblaciones, y que fueron expulsadas después del golpe, durante la dictadura. Entonces, se establece también esta dimensión como de efectivamente construir una casta, por así decirlo, inalcanzable, donde de repente tú conoces gente que dice casi como que por fin logré vivir en tal barrio, poner a mi hijo en tal colegio, y finalmente las élites, esa superélite oligárquica, siempre mantiene esta idea de puedes ser mi vecino, pero no vas a pertenecer. Claro. Entonces, espérate, que tenemos que hacer una pausa. Quédate con la idea porque me interesa la idea. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente con más de lo personal político, nuestro tercer y último bloque. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro tercer y último bloque. Me llegué a traficar ahí de la emoción. Estamos hablando de cómo se va estructurando la sociedad en este minuto, qué es lo que pasaba con la economía. Básicamente hablábamos también de la economía de la envidia, y quizás hay un elemento donde efectivamente a ti te compete fuertemente, bueno, a mí también indirectamente, a todos en realidad, al Pancho, a todos los que trabajamos en esto, que es el elemento educacional, que es la educación. En general, los países que logran superar este tipo de cosas han hecho un trabajo vinculado a la educación, pero también a los medios fuerte. Aparentemente Chile no tiene eso como foco. No hay un interés real, sí en el discurso, es como el discurso de los niños primero, los niños son importantes, la infancia, el futuro de Chile, etcétera, etcétera, pero a la hora de los que hubo parece ser que la cosa se nos olvida. ¿Qué crees tú que puede pasar en ese sentido? A raíz también de esta educación, como hablábamos en algún minuto en el segundo bloque, esta educación que no promueve el pensamiento reflexivo ni el pensamiento crítico, sino que establece, como tú lo describiste muy bien, el tutorial, donde finalmente los profesores muchas veces somos contratados para hacer un tutorial. Y esta es la Biblia, y esto es lo que se hace, y de aquí no se sale. No hay ninguna instancia creativa, ninguna
reflexión respecto a eso, ni tampoco se le exige al alumnado ese tipo de cosas. Hay verdades absolutas, por así decirlo. Claro. Y procedimientos estandarizados Claro, que se van absolutamente. instalando y usted apriete la tuerca 5 veces y Claro. con eso va a tener su profesión resuelta. Entonces, ese tipo de tutoriales, como tú los llamas muy bien, creo que han vaciado lo que es la educación, el educere, ¿no? La forma, digamos, de concebir el crecimiento humano, su desarrollo pleno, a una simple instrucción de capacidades muy, muy instrumentales. Y esas capacidades instrumentales son necesarias. Todos necesitamos saber cómo abrir una llave, Por cómo supuesto. cerrar, cómo clavar un clavo, cómo cambiar una rueda. Pero eso se aprende instruccionalmente. Lo importante es decir, ¿para qué quiero cambiar la rueda? ¿A dónde quiero ir con mi auto, con mi micro, con mi Exactamente. tren? ¿A dónde voy a dirigir mi destino? Y eso se hace pensando, creando, innovando. Y nuestro país, bueno, está en un modelo de desarrollo que tiende más bien a reproducir esta misma lógica, ¿no? De decir, bueno, ya tenemos cobre, tenemos una harina de pescado, tenemos forestales, tenemos fruta y tenemos un poco más, ¿no? Y exportando eso vamos a tener suficiente para vivir. Y las sociedades desarrolladas justamente lo que lograron fue pasar de esa economía basada en commodity, en recursos naturales, a una economía más sofisticada donde el conocimiento es fundamental. Y el conocimiento implica comprender cómo construir esa rueda, cómo construir ese instrumento que yo hoy día estoy ocupando. Nosotros no estamos pensando en microchip, estamos usando el microchip, estamos usando el ordenador, el computador, pero no estamos creando un nuevo tipo de ordenador para nuevas funciones. No estamos creando software, estamos utilizando, a lo mejor adaptando un software. Pero nada más. Yo creo que en la medida que haya inversión en ciencia, tecnología, innovación, desarrollo, vamos a tener una sociedad más sofisticada, donde va a haber necesidades que van a ser posibles de satisfacer, porque va a haber salarios también más altos, porque justamente lo que crea la sociedad del conocimiento es un capital humano más avanzado. Y ese capital humano más avanzado requiere salarios mejores, porque está creando también unos productos más sofisticados, ¿ya? En Corea del Sur, obviamente, que los salarios van a Sí, ser claro. más altos. ¿Por qué? Porque producen el teléfono Samsung que tal vez tú tienes en tu bolsillo, ¿no? Pero acá nosotros somos apenas el reparador o el usuario de ese mismo aparato que es tan importante en la vida cotidiana. Entonces, pensar eso, aunque sea a escala, aunque sea dándole, por ejemplo, a nuestra producción minera un poquito de valor agregado, dándole a nuestra producción forestal un poquito de valor agregado, aunque sea ese intento, yo creo que ya es algo válido que se va tratando de realizar muy lentamente. Chile puede ser una potencia del conocimiento en América Latina, ¿ya? Innovando, generando redes de investigadores y de investigación cada vez más poderosas con otros países de América Latina. Sin embargo, eso no se valora porque no tenemos un empresariado que valore la innovación. La inversión empresarial en innovación, desarrollo, para la propia producción de lo que esos empresarios están desarrollando es prácticamente inexistente. Si no fuera porque el Estado da algo de recursos a la innovación y a la inversión en conocimiento científico, en Chile no tendríamos prácticamente inversión en este ámbito. Y eso nos tiene condenado al subdesarrollo, ¿ya? El subdesarrollo es simplemente eso. ¿Qué es lo que define a un país subdesarrollado? Aquel país que no logra darle valor agregado a su producción, que no logra pasar de una economía extractivista basada en recursos naturales a una economía del conocimiento, la innovación y el desarrollo donde haya mayor valor en la producción. Ese tránsito es lo que hoy día se juega el país, ¿no? No apostar por ese cambio en modelo productivo creo que es hipotecar el futuro y la sociedad lo va a resentir. Yo creo que la juventud lo está resintiendo porque sus ofertas laborales no están acordes con el conocimiento que han adquirido. Tenemos hoy día una juventud más preparada que antes. Muchos más jóvenes han estudiado en la universidad. Sin embargo, sus expectativas salariales no se ven reflejadas debido a que están, por decirlo así, contratados en un modelo de negocio, un modelo empresarial que es chato, que no logra superar
esta lógica de generar simplemente la reproducción del negocio tal cual está hoy día funcionando. Para eso necesitaríamos un empresariado más innovador, necesitamos buenos empresarios, pero empresarios que tengan una perspectiva distinta, del empresario que logra hacer, por decirlo así, de su empresa algo con ciencia y tecnología para poder producir el conocimiento para reformar, cambiar, innovar su propio producto. ¿Qué es lo que vemos, no? El eterno deambular de una sociedad que se reproduce en exportar lo mismo de siempre, con muy poca variación, sin riesgo, sin capacidad de decir, bueno, vamos a tener un producto que pueda competir en otros mercados, no donde ya estamos seguros, y sobre todo generar una economía más sólida en áreas donde hoy día se necesita, ¿no? Imaginemos, nuestra sociedad hoy día demanda mucho la salud mental. Es algo que está en todas partes y en boca de todos y todas, ¿no? Todos hablamos de salud mental, pero para eso necesitamos herramientas más sofisticadas para poder abordar este problema. Tanto no solo en lo farmacológico, esto no se arregla con nuevos medicamentos. La salud mental implica procedimientos sociales, procedimientos psicológicos, procedimientos de investigación científica, en el ámbito de la educación, investigación aplicada en el ámbito del trabajo, de las relaciones laborales, de las relaciones en el transporte, ¿no? Cómo eso afecta a la salud mental, lo que afecta el clima organizacional de la empresa actual, ¿ya? Todo eso debe ser abordado por parte de quienes se dediquen a ello, con la inversión suficiente para poder cambiar las relaciones de trabajo, las relaciones comunitarias, el hábitat de la sociedad, ¿ah? Mucho se habla de seguridad ciudadana, de la delincuencia, etcétera, y siempre caemos en una discusión fenomenológica respecto al último asalto que hubo, el último portonazo. Nadie aborda un análisis científico de las causas de la inseguridad social en nuestro país. Pareciera que ese fuera un debate ya zanjado, que todos supiéramos por qué ocurre y qué es lo que hay que hacer. Y la verdad que la evidencia no existe. No existen estudios científicos serios sobre seguridad ciudadana en nuestro país. Solo hay dogmática, solo hay una discusión de consigna, de descalificación mutua, como si ya existiera ya una receta aplicable a todo el país respecto a los problemas de, por ejemplo, llamados delincuencia. Acá hay que abordar la multicausalidad de todos estos fenómenos, hay que abordar un estudio científico serio respecto a las causas de los delitos y su prevención y su superación. Y también de cómo, por ejemplo, la población que está en las cárceles o cumpliendo prisión o cumplimiento, digamos, de penas aflictivas, pueda ser reincorporada a la sociedad de manera racional, efectiva. Todas esas dimensiones parecen ser temas tabú que nuestra sociedad evade, porque simplemente pareciera que las consignas son más fáciles de instalar, ¿no? Más policía, más carros policiales, más armas en la calle, y eso simplemente incrementa la función punitiva. Y la violencia. Y la violencia. Entonces, el poder abarcar un análisis más complejo no tiene recursos. ¿Quién hoy día invierte para poder investigar realmente cuáles son las causas de estos problemas asociados, por ejemplo, a la ola migratoria? ¿Ya? La migración tiene unas causas políticas, sociales, económicas, incluso ambientales. Eso desemboca en la convivencia social. Para eso requeriríamos, ¿no?, unos estudios de campo etnográficos, antropológicos, que nos permitan pensar mejor los flujos migratorios para asimilar a la población que estamos recibiendo, pero también integrarla de manera positiva, productivamente, porque uno también adquiere mucha riqueza con la población migrante que acoge. Gente que ha tenido formación previa, incluso universitaria, por la cual no hemos pagado como país y que incorporamos gratuitamente para que se incorpore a nuestro capital humano laboral. Incorporamos conocimiento, cultura, formas de administración distintas, conocimientos adquiridos por la experiencia. Todo eso es una riqueza importante y todo se reduce simplemente a problemas de convivencia y delincuencia que obviamente hay en algunas partes de esa población migrante. Pensar el fenómeno migratorio, por ejemplo, de una manera más integral, ayudaría a que nosotros pudiéramos tener una sociedad más cohesionada, donde dejáramos de discriminar y donde valoráramos todas las potencialidades de la población que ha llegado a nuestro país. Al mismo tiempo, pero eso requiere, como decíamos antes, inversión.
Inversión en investigación, inversión en conocimiento, en conocer lo que está ocurriendo de manera en conocimiento basado en evidencia, no en prejuicio, ¿ya? Conocimiento basado en verificadores, ¿ah? Que nos permita saber qué es lo que realmente hemos logrado consolidar, en qué estamos bien y en qué tenemos desafíos que tenemos que lograr avanzar. Estamos en el tiempo, pero no quiero dejar pasar una sola cosita. No sé si usted, señor director, de verdad voy a cerrar ahora. Yo tengo la sensación de que no hay voluntad. O sea, a alguien satisface esta situación, esto que acabas de describir. Va a tener que venir de nuevo, Álvaro. Porque Bueno, nos vamos a quedar ahí como en veremos. Exacto. ¿Quieres decir alguna cosa? No, que no cambiar es muy cómodo, pero si no cambiamos, vamos a vivir en un polvorín, ¿ya? Sí. Si esta sociedad no cambia, vamos a explotar en algún momento no muy lejano, y ahí las consecuencias las vamos a pagar todos y todas de una manera muy insospechada. Bueno, yo creo que eso es lo complejo. Se nos acabó el tiempo, pero vamos a tener a Álvaro Ramis de nuevo acá conversando, porque como pueden ver, daba largo y es muy entretenido. Sigan en la compañía de TVX, nosotros nos vemos en un próximo Lo Personal es Político. Chao, chao. Chao, Álvaro.